Mis roomies eran lesbianas, pero me acosté con una de ellas. Parte 3. Me quedé congelado en el pasillo incluso después de que Sofía entró a su habitación. Tenía la respiración acelerada, el corazón retumbándome en el pecho y la mente hecha un desastre. No podía creer lo que acababa de pasar, y lo peor era que no tenía tiempo para procesarlo. Tenía que alistarme para irme al trabajo. A la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre a pesar de que ese día no debía ir a trabajar, pero obviamente no quería perderme el espectáculo nudista que me estaba dando Sofía por las mañanas. Preparé mi café, puse música baja y me senté en la mesa del comedor tratando de no pensar en su cuerpo desnudo caminando frente a mí la mañana anterior. Camila ya se había ido a trabajar y Sofía al parecer estaba de vacaciones o simplemente se había quedado sin trabajo, porque normalmente ella salía a trabajar casi al mismo tiempo que Camila, pero últimamente ha estado muy seguido en la casa. Continué tomando mi café y preguntándome si Sofía ya se habría despertado y justo en ese momento escuché sus pasos bajando las escaleras. Supe que algo iba a pasar y mi corazón se aceleró. Sofía apareció con una camiseta gigantesca que apenas le llegaba justo a la parte baja de su trasero. Se veía como si no llevara nada debajo, y lo peor es que no hizo ni el esfuerzo por disimularlo. Me sonrió, se dio media vuelta quedando de espalda a mí y se estiró hacia arriba para agarrar una taza que estaba en la parte más alta del estante. Su camiseta subió lo suficiente para comprobar que efectivamente no llevaba nada debajo. Ella y yo no solíamos hablar mucho, las pocas veces que nos encontrábamos en la casa, nos saludábamos con una sonrisa o con un buenos días, pero ahora nuestro saludo pasó de ser una sonrisa a mostrarnos nuestros cuerpos desnudos y como me encantaba eso y por supuesto esa mañana era perfecta para agregarle algún juego de palabras. Sofía finalmente alcanzó la taza y su camiseta volvió a bajar, yo me había quedado embobado mirando la mitad de su desnudo trasero. Ella se giró hacia mí y volvió a mirarme fijamente con esa sonrisa que provocaba. ¿Puedo tomar un poco de café?, me preguntó con voz suave y señalando la cafetera. Claro, de hecho, hice de más justo por ti, respondí mientras la miraba. Ella se mostró sorprendida y dijo: ¿Te despertaste pensando en mí?, preguntó de la manera más pícara que se puedan imaginar. Mi corazón se aceleró porque en ese momento quise confesarle las cosas que he hecho pensando en ella y no me refiero únicamente al café, pero respiré profundo sin que ella lo notara para poder controlar mis impulsos y le dije: sabía que te vería aquí. Volví a notar cómo se sorprendía. ¿Así?, preguntó con voz suave y provocadora, agarró la taza con las dos manos y se mordió ligeramente el labio. Se dio la vuelta para servirse el café y mientras lo servía dijo: entonces tendré que ser menos predecible, quizás eso te sorprenda un poco más. Volvió a dar la vuelta y caminó hacia mí. Me gustan las sorpresas, respondí. Sofía sonrió al escuchar mi respuesta, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Sostuvo la taza entre sus manos, aún caliente, y dio un sorbo lento sin dejar de mirarme por encima del borde. Era como si cada uno de sus movimientos estuviera calculado para ver hasta dónde podía llevarme. Qué bueno, dijo finalmente. Porque yo también disfruto sorprender. Se apoyó de lado en la mesa, justo frente a mí, y dibujó un pequeño círculo en la superficie con el dedo, como si pensara en algo que no quería decir en voz alta. Yo tragué saliva. Sabía que lo hacía a propósito, cada palabra, cada mirada, cada pausa, era como si empujara una ficha más en este juego del que ya no tenía escapatoria. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella dio otro sorbo de café, esta vez más corto, y dejó la taza sobre la mesa sin quitarme los ojos de encima. Digamos que, se enderezó lentamente, hay momentos en los que es mejor dejar que la otra persona imagine lo que podría pasar, ¿no crees? Mi respiración se volvió más pesada. No había contacto, no había palabras directas, pero la intención estaba en cada centímetro del aire entre nosotros. Ella caminó hacia la cocina para dejar allí su taza de café y en ese momento decidí que debía hacer algo lo suficientemente arriesgado como para mover las fichas a mi favor. Ella lo acababa de decir, hay cosas que sorprenden más cuando no las planeas, y dijo que hay momentos en los que es mejor dejar que la otra persona imagine lo que podría pasar. Me levanté de la silla y fui tras de ella,
fingiendo que solo quería dejar mi taza en el lavaplatos, pero Sofía no había notado que me había puesto de pie. Caminé despacio, casi en silencio, dejando que cada paso me acercara a ese punto donde su cuerpo y el mío compartían el mismo espacio sin tocarse. La distancia era tan mínima que casi parecía imposible que no lo notara. Se giró rápidamente, como si estuviera a punto de decirme algo más, pero al encontrarse de frente conmigo, tan cerca, su expresión cambió por completo. Sus labios quedaron entreabiertos y sus ojos ligeramente más abiertos de lo normal. Era una mezcla perfecta entre sorpresa y deseo. Se quedó en silencio. No retrocedió. No parpadeó. Solo me miró, como si mi cercanía le hubiera cortado las palabras de golpe. La distancia entre nosotros era tan pequeña que podía ver cómo su pecho subía y bajaba con una respiración que ya no era tan tranquila como hace unos segundos. Su mirada descendió apenas, recorriendo la línea de mi cuello, mis hombros, y volvió a subir lentamente, clavándose en mis ojos con un brillo que no tenía nada de inocente. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido entre nosotros, cargado de algo que ninguno estaba dispuesto a admitir en voz alta, pero que los dos sentíamos con una intensidad imposible de ignorar. No esperaba, murmuró finalmente, con la voz más baja y un poco temblorosa, que estuvieras tan cerca. En ese momento pude sentir su aroma, cálido y dulce, envolviéndome por completo. No era solo agradable, era cautivante, casi hipnótico, como si estuviera hecho para acercarme más a ella sin que yo pudiera evitarlo. Ese olor suave, mezclado con algo suyo, algo que no podía describir pero que me golpeó directo al pecho, despertó un deseo tan intenso que tuve que contener la respiración para no delatarlo o iba a terminar arrancándole la camiseta que traía puesta. Y mientras la tenía frente a mí, tan cerca que bastaba un gesto mínimo para rozarla, mi mente se llenó con una única necesidad imposible de ignorar, sentir su piel junto a la mía, aunque fuera por un instante. Cada fibra de mi cuerpo reaccionó a su presencia, como si la distancia microscópica entre ambos fuera una provocación deliberada, una invitación silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a romper. Hasta que finalmente me atreví a hacerlo. Me acerqué despacio, tan cerca que nuestros cuerpos finalmente se rozaron. Ella retrocedió sin romper el contacto visual, casi arrastrada por mi cercanía, hasta que su cadera tocó el borde del mesón. Su respiración cambió de inmediato, y aunque podía apartarse, no lo hizo. Se quedó ahí, atrapada entre el mesón y mi cuerpo, mirándome como si acabara de cruzar una línea que ambos queríamos explorar.